Muy bien, pues bienvenidos nuevamente todos a un café con el pastor. Eh, este día, bueno, esta noche más bien, vamos a estar platicando un tema creo que bastante importante. ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado? Y para iniciar, voy a leer un solo texto en la palabra, de aquí vamos a partir, que es Primera de Corintios 15:56. Como saben, lo pongo aquí en la pantalla, pero de todas maneras búsquenlo en sus Biblias. Permítanme compartirlo. Ok, Primera de Corintios 15:56 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Ok, Padre, gracias. Yo te doy en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias. Tu palabra tiene para nosotros ah, siempre respuestas y siempre tiene eh, eh, algo bueno, Señor, para nosotros, para nuestras vidas, para cambiar nuestras vidas. Te pido que esta palabra pueda ser revelada a cada persona de tal manera que pueda modificar sus vidas, cambiar sus ojos hacia ti, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, pues el apóstol Pablo, que es el que escribe esta epístola, Primera de Corintios, eh, está ofreciendo un texto, este texto con una visión impresionante acerca de el gravísimo problema que existe con el pecado. La muerte entró en la vida del ser humano debido al pecado, y el apóstol Pablo define al pecado, escuchen bien, como el aguijón de la muerte, pero y además establece que el poder del pecado está en la ley. Vamos a estar hablando acerca de esto. El poder del pecado está en la ley, y es el pecado, es el aguijón de la muerte. ¿Qué es lo que produce el pecado? Pues la muerte. Así es que, ¿qué dice la Biblia acerca del pecado? Ah, un tema, permítanme. Es que están entrando personas. Ok. Un tema, como les digo, por demás impactante, importante, y es que debido al pecado es que se ha desarrollado todo un plan divino. O sea, la única razón por la que existe todo el plan divino de redención para el hombre es por el pecado. Así es que creo que tenemos que conocer perfectamente bien qué es el pecado, y tenemos que conocer todo acerca de él, porque de ahí viene el plan divino. Sí, José y Silvia levantaron su manita. Disculpe la interrupción, buenas noches. Nada ¿Sí? más quería saber, ¿en dónde viene lo que acaba de leer? Es que no lo escuché. Ok, es Primera de Corintios 15:56. 15:56. Ajá, Ok, muchas gracias. Es que está interesante y queremos leerlo también. correcto, correcto, muy bien. Ok. Eh, Bien, les decía que es debido al pecado que se desarrolla todo un plan divino de redención para el hombre. Eh, es el pecado el que hace necesario que exista salvación para el hombre, porque es el pecado el que nos condena. Así es que debido al pecado se hace necesaria la salvación. Todo el plan de redención que incluyó encarnación, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, además de la impartición
del don del Espíritu Santo, todo esto, vuelvo a repetirlo, encarnación, muerte, resurrección de Jesús, impartición del Espíritu Santo, todo esto tiene un objetivo: resolver el problema del pecado en el hombre. Si no hubiera pecado, no hubiera habido encarnación, muerte, resurrección de Cristo, ni impartición del Espíritu Santo. Es debido a que existe el pecado que se ha dado todo esto. ¿Ok? Todo el nuevo pacto de la gracia, todo el nuevo pacto de la gracia tiene un solo objetivo: destruir el pecado, acabar con el pecado. El pecado es el aguijón de la muerte. ¿Y cómo acabar con la muerte? Pues acabando con el pecado. El peligro de la condenación eterna, pues se debe solamente al pecado. Toda la confusión que existe en el mundo, todos los conflictos que ustedes pueden ver en la humanidad, son simples expresiones del pecado en el hombre, o se originan en el pecado del hombre. Así es que, bueno, el pecado es, hablar del ser humano es estar hablando de pecado, ¿no? Es intrínseco a, y debido al pecado es que existe todo un plan de salvación. Entonces, bueno, la pregunta que nos hacemos, o que deberíamos hacernos en este momento, es: ¿cómo deberíamos entender el pecado? ¿Qué deberíamos entender por pecado? Para muchas personas, escuchar la palabra pecado, inmediatamente la connotación que tienen en su mente les da una visión de una conducta inmoral. Para muchas personas, pecado es portarse mal, portarse inmoralmente, algo hecho que no es aceptado moralmente, pues por la sociedad. Pero los puntos de vista morales en realidad van cambiando con el tiempo, o cambian de región a región. Lo que es mal visto en una región, en otra región no lo es tanto. Con el tiempo va modificándose. Así es que la moralidad, ¿cómo podríamos definirla? Pues la moralidad es simplemente la costumbre que tienen los pueblos en determinado momento. Eso es la moralidad, lo que se acepta, lo que no se acepta. Así que, de acuerdo con esta idea que la gente tiene de que pecado es hacer algo que es inmoral, pues entonces el pecado vendría cambiando conforme el tiempo. Algunas veces sería pecado y en otra vez no sería pecado, porque pues cambió la definición de moralidad de un tiempo a otro, o de una región a otra. Así es que, en realidad, pecado no tiene que ver con cuestión moral. Eh, ¿Qué definiciones nos dice la Biblia acerca de pecado? Y vamos a irlas estudiando un poquillo. Si alguien puede leerme la primera de Juan 3:4, por favor, solamente primera de Juan 3:4. Bueno, yo, Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ok, gracias, muchas gracias. De nada. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado finalmente es infracción de la ley. De acuerdo con esta definición, se necesita una ley para que exista pecado, ¿cierto? Es lo que está diciendo aquí. Por lo que podríamos, de acuerdo con esta idea, con esta definición, podríamos asegurar que antes de que Moisés promulgara la ley de Dios, entonces no había pecado, ¿cierto? A ver, yo quiero que así como que les vaya rodando el chícharo y participen un poquillo, ¿ok? O sea, antes de Moisés sí había ya pecado. Digo, el pecado surge cuando Pero aquí dice que
el pecado es infracción de la ley. Pero entonces cuando Eva eh, desobedeció o le hizo más caso a la serpiente, Es entonces no es pecado, pecado. ¿verdad? Claro, Entonces, esta definición no es una definición completa. así Bueno, O es. sea, la ley era la de Dios. la ley de Dios, pero la La, ley la palabra de Dios era lo que Dios les había dicho, por eso es infracción a la ley. ¿era una ley o era una advertencia? En fin, o sea, el punto es, esta definición, o sea, vale en este tiempo porque ya era conocida la ley, ¿ok? Pero esta definición no está tan robusta, es una definición muy, muy rústica, muy incipiente, la que hemos visto aquí. Ah, precisamente, Romanos 5, 13 y 14 dicen exactamente lo que nos está diciendo Hilda. A ver, Romanos 5, 13 y 14. ¿Alguien que lo lea? Yo, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Hasta Ok. el 15, ¿verdad? No, hasta ahí. Ok. Gracias, gracias. Entonces dice, antes de que existiera la ley, dice aquí en Romanos, ya había pecado en el mundo. ¿Ok? Entonces, el pecado no es solamente infracción de la ley. ¿Ok? Es algo más grande que simplemente una infracción de la ley. Pero dice el apóstol Pablo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Es decir, no se puede culpar a alguien de pecado si no es porque infringió una ley. Aunque existía el pecado, pues no había culpa. No obstante, dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, ¿por qué ponen a Moisés como una referencia de Adán a Moisés? ¿Por qué se pone como referencia? Porque con Moisés empieza la ley. ¿Ok? Moisés es el inicio de la ley. Entonces se pone como una referencia. Entonces dice, desde Adán hasta Moisés, en este bloque, en este transcurso de tiempo, dice, reinó la muerte. ¿Y por qué reinó la muerte? Pues reinó la muerte debido a el pecado. Entró el pecado en el hombre y entonces empezó la muerte. La muerte se abrió paso y empezaron a morir las personas. Eh, Así es que el pecado ya existía desde entonces, pero no había culpa, sino solamente consecuencia. ¿Cuál era la consecuencia? La muerte. No había culpa, solo consecuencia. Ok, ahora, una definición que viene siendo, boom, un poco más violenta, más robusta, más fuerte, nos dice Santiago 4:17. ¿Alguien lo puede leer? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ok, fíjense bien lo que está diciendo aquí. Saber lo que es bueno y no hacerlo. Fíjense bien que no está hablando de necesariamente hacer lo contrario. No está diciendo, si haces lo contrario a lo bueno, no te está diciendo eso. Dice, si existe lo bueno, pero no lo haces, dice, eso es un pecado. ¿Ok? Entonces, ya no estamos hablando de que el pecado sea hacer algo. El pecado puede ser no hacer algo. ¿Sí me están siguiendo todos? ¿Ok? Ya no, el pecado ya no es solamente hacer algo incorrecto. El pecado puede ser no hacer lo correcto. Ok. Pecado entonces no es solamente obrar
diferente de lo correcto o lo justo, sino que pecado es obrar en lo que no es bueno, es decir, con bondad. ¿Ok? Yo quiero que vayan entendiendo, ¿ok? No hacer lo bueno, esto es, no ofrecer bondad, no hacer algo bueno por alguien más. Cuando tú sabes o puedes hacer lo bueno y no lo haces, eso es pecado. Sí, me están siguiendo todos, ¿ok? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, a través de estos tres diferentes textos podemos darnos cuenta que pecado es mucho más que simplemente transgredir la ley, una transgresión a la ley. La palabra griega que fue traducida en la Biblia como pecado es armatia, es con H, empieza con H, armatia, que literalmente lo que significa esta palabra es errar en el blanco, no darle al blanco. Eso significa armatia. Por lo que, quiero decirles, la rama de la teología que estudia el pecado se llama armatología. A lo mejor ustedes nunca habían escuchado ese término. Bueno, la armatología es la rama teológica que estudia el pecado. Eh, Errar al blanco, no darle al blanco, sugeriría un tiro con arco, ¿no? Un tiro con arco o no sé, un tiro con pistola o hacer un tiro hacia una diana, un tiro con arco hacia una diana. Y bueno, no darle en el centro, no dar en el centro de esa diana es un error, es una pifia, eso es un pecado. ¿Sí? Puede haber un pecado de 10 centímetros o puede haber un pecado de 1 metro. No dar en el blanco es pecado, es una pifia, es armatia. El problema con el ser humano, hablando de esta definición, es que la gran mayoría de las personas ni siquiera le está apuntando al centro. Es decir, la mayoría de las personas ni siquiera le quiere dar al blanco, ni siquiera quieren darle al centro de ese lugar, sino que muchos le tiran hacia donde sea, de acuerdo a cómo quieren vivir su vida, le están tirando para donde quieren, ni siquiera tienen una orientación, ni siquiera dicen, no, ya me voy a portar bien, le voy a dar al blanco, ahora sí voy a hacer las cosas correctas, ahora sí le voy a dar, ni siquiera le están apuntando. Están apuntando sus vidas para donde se les da la gana. Otros, incluso con rebeldía, sencillamente nunca le van a tirar a la diana correcta porque sienten que alguien les está imponiendo que vivan de una cierta manera y dicen, a mí nadie me va a decir yo cómo vivir, así es que si a mí me dicen que tire para allá, pues yo tiro para el otro lado porque a mí se me da la gana y yo no voy a seguir las órdenes de nadie, yo soy como soy y muchísima gente ni siquiera le está tirando al blanco. Entonces, hablamos de que si pecado es no darle al blanco, bueno, pues todo mundo no le da al blanco. O sea, ya sea los que le están intentando pegar, no le atinan, no pueden, se separan un poquitito y es una pifia. Y ahora los que ni siquiera le están intentando dar al blanco, pues tienen mayor rango de error. Y los que ni siquiera están agarrando esa diana, sino que agarran otra, bueno, pues están peor. Así es que, en realidad, todo mundo está
pecando y todo el mundo está en una pifia. Sí, Hilda. Entonces, Rubén, yo entiendo que la base del pecado se encuentra en la rebelión. No necesariamente, Hilda. La rebelión es una parte por la cual inicia todo, ¿no? Realmente la base del pecado, como lo dijimos alguna vez, se llama orgullo y se llama soberbia. Ahí este es el pecado, la base, lo sólido, lo que está abajo, la raíz del pecado se llama orgullo, se llama soberbia. La rebeldía es una expresión simplemente de esto, ¿no? De la soberbia y de el orgullo. Pero con todo y todo, hay gente, Hilda, que no está en rebelión, sino que sabe que lo que Dios ha dicho es lo correcto. eh, eh, Quieren hacer las cosas bien, están apuntando hacia el sitio correcto, tienen la palabra de Dios, dicen, así le voy a hacer, pero no le dan. O sea, darle al blanco es súper complicado, es muy difícil hacerlo, ¿no? Así es que existen las pifias, existe esto, ¿no? Tú puedes ver en los Juegos Olímpicos, si te gusta ver esto, el tiro con arco, puedes darte cuenta a qué distancia están tirando los arqueros. Es una distancia bastante importante. Tienen la diana, son arqueros especializados, han entrenado durante muchas horas, muchísimo tiempo, y rara vez ves 10 de calificación, o sea, rara vez ves que le dan al centro. O sea, la razón por la que un arquero gana sobre el otro es porque alguno de los dos va a tener pifias, va a tener errores. Eh, Ah, Así es que con todo y los años de preparación, no alcanzan a darle 10 a todas. Sí, sí, me explico. sí, Así sí, es sí. que este es un grave problema. Si pecado es no darle al blanco, pues ese es un problema mayor. Ese es un problema enorme, ¿no? ¿Lo podemos considerar como pecado de omisión? Pecado es simplemente que no se haga lo bueno, que no se haga lo correcto, que no se haga las cosas que se esperan, lo que la voluntad de Dios espera de ti. O sea, así de sencillo, ¿no? No es tanto como el seguir reglas o seguir leyes o transgredir leyes, sino el fallar, el fallar. Ok, El, sí, el blanco gracias. evidentemente es la voluntad de Dios, claro, sí, sí, sí. Sí, Marcos. Sí, gracias. Ah, justo esa era mi duda, ¿no? O sea, decía, pues, ¿cuál es el blanco, no? ¿A qué le estoy apuntando? Pero pues ya vi, ¿no? Que el blanco es la voluntad de Dios y todo lo que no sea darle a esa voluntad, pues es pecado, ¿no? Fallaste, no le diste. Exacto, fallaste. No, no, Ujú. sí, 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 sí me explico. Y Sí, aún, aunque querramos, de todas maneras, ¿no? O sea, no tenemos la capacidad de poder hacer todas las cosas que Dios quisiera que nosotros hiciéramos eh, eh, o que espera de nosotros, ¿no? O sea, así es que eh, ya sea una pifia que se dio intentando darle al blanco correcto, o ya sea que por rebeldía yo le estoy dando hacia otro lado, ya sea que por ignorancia desconozco dónde está la diana correcta, el asunto es que errar al blanco es pecar. Saber lo bueno y no hacerlo, tener lo bueno y no hacerlo, no hacer lo correcto, ser rebeldes contra la voluntad de Dios, fallar por poquito, fallar por mucho. Es en lo que Dios está esperando de nosotros. Todo eso es pecado. Por eso es que el apóstol Pablo establece pues, que todos los seres humanos estamos bajo pecado. Es así de sencillo. Si alguien lo puede leer, Romanos 3, del verso 9
hasta el 20, por favor. Que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ok, muchas gracias. Entonces nos dice aquí el apóstol Pablo, él está diciendo, pues señoras y señores, seas judío, seas gentil, o sea, los judíos pues tenían la ley, ellos podían decir, pues nosotros tenemos el conocimiento, bueno, pues seas judío, seas gentil, seas lo que sea, todos están bajo pecado. Dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien de su voluntad esté buscando a Dios, todos se desviaron, todos son una bola de inútiles, no hay quien haga lo bueno, saben, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pecado le es, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, su garganta la usan para engañar, para maldecir, sus pies se apresuran para hacer lo malo, para derramar sangre, en fin, o sea, está hablando en un contexto general de la humanidad, así es que establece, bueno, pues la humanidad entera, todos, toditos, están bajo pecado. Listo. Por eso les digo que este es tan importante el asunto, ¿no? A partir de este asunto, de este problema humano del pecado, es que se desprende todo el plan de redención para el ser humano. Así es que nosotros ya hemos hablado en las pláticas anteriores, 3 pláticas anteriores aquí de los jueves, que desde Adán y hasta Moisés ya había pecado, reinaba la muerte, y el origen del pecado no se da en la tierra, sino que el origen del pecado se da en el cielo. Esto es lo interesante. El origen del pecado no se da aquí en la tierra, el origen del pecado se dio en el cielo. Fue un querubín, recordarán, lo hemos hablado en las 3 últimas pláticas, fue un querubín que se enalteció a causa de su hermosura, de su perfección, quiso poner su propio trono al lado del trono de Dios para también recibir adoración, contrató a la tercera parte de los ángeles creados por Dios para que fueran suyos, y en su arrogancia y soberbia fue encontrada maldad, y él quiso arrebatar la adoración para sí mismo, sintiéndose tan perfecto, tan hermoso, tan guau, y generó una rebelión en el cielo debido a su soberbia. Este querubín, lejos de cumplir su deseo de ser exaltado, de poner su trono a los lados del norte, justamente ese es el lugar donde está el tercer cielo, nos dice los lados del norte, fue echado de la presencia de Dios, fue echado del tercer cielo, y de ser hermoso y perfecto, nos dice la palabra que fue convertido en espanto. Este querubín destruyó la tierra,
todo lo que estaba creado en la tierra. Así es que ustedes pueden ver a partir de Génesis que Dios se encargó de rehacerlo todo en 6 días y al séptimo día descansó. En lugar de crear a otro querubín aún más bello y perfecto en sustitución del que había echado del cielo, lo que hizo Dios fue ir hacia abajo y creó al ser humano, creó al hombre, pero lo creó a su imagen y a su semejanza. Aquel querubín fue transformado en espanto, en diablo, fue se convirtió en el enemigo del hombre, en el enemigo de Dios. Esto quiere decir diablo, quiere decir adversario. Y entonces vino y engañó a la mujer y la motivó a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, eh, aún y en contra de la advertencia que Dios le había hecho al hombre de que cuando comieran de ese árbol morirían. Eh, la mujer fue incitada por el diablo para desobedecer a Dios, pero con un motivo de arrogancia. ¿Cuál era ese motivo? Poder tener su propio criterio de bien y de mal y ya no tener que depender de Dios, ya no tener que depender de la guía divina, sino ser independiente, ser soberana, ser empoderada, de tal manera que pudiera ella hacer sus propias decisiones, no depender de nada. Así es que la mujer comió de ese fruto, del fruto del árbol del bien y del mal, y le dio a su marido. Ese día entró el pecado y entró la muerte en la vida del ser humano. Ustedes pueden ver en la palabra, si alguien puede leer Génesis 5:1 hasta el 3, por favor. Génesis 5 del 1 al 3. ¿Alguien? Yo. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió hasta el 3, Hasta el ¿verdad? 3, hasta el 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ok, gracias. Fíjense, esta chiquiporción nos revela pues toda la decadencia, todo el desastre que ocurrió, ¿no? Dice aquí que Dios hizo al hombre, eh, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó. Ahí podemos encontrar cosas maravillosas, como por ejemplo que la semejanza de Dios está en el hombre y en la mujer. En Dios hay características femeninas y en Dios hay características masculinas. La semejanza de Dios se da en el varón y la hembra. O sea, ahí se da la semejanza de Dios. Dice, y los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. El nombre, Dios no le puso Adán y Eva. El que le puso Eva a su mujer fue el hombre, fue Adán. Él tomó el nombre de Adán para sí mismo y le dijo, tú no vas a ser Adán, a partir de hoy tú eres Eva. Y tu única función es dar hijos, eso significa Eva, significa madre. La función de Eva sería, tú eres la que das hijos, es la única cosa que yo no puedo hacer solo, así es que a partir de hoy yo soy Adán y tú eres Eva, eres el complemento de lo que no se puede hacer, el complemento necesario. Eh, y dice, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, pero este hijo, noten ustedes en este verso 3, noten, engendró a su hijo a su semejanza, ya no a la semejanza de Dios.
Nótenlo esto. Ellos ya habían sido echados, en este momento ellos ya habían sido echados fuera del paraíso, ya habían sido echados fuera del huerto del Edén, ellos habían pecado. Y dice aquí que engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. En este pequeño verso nosotros podemos encontrar que esta cuestión del pecado, esta cuestión de la arrogancia, la soberbia, esta incitación que hubo en el ser humano fue traspasada a las generaciones. Las generaciones que vinieron ya no vinieron con la imagen y semejanza divina, sino vinieron con la imagen y semejanza del ser humano que había caído. De tal manera que entonces el pecado fue heredado en los hijos a través, pues, de la genética, a través de lo que genéticamente traspasamos a nuestros hijos. Ahí nosotros se va traspasando todo esto. Y ustedes a lo mejor pueden decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver el orgullo, el carácter, la soberbia con la biología? Porque lo que se transmite genéticamente, pues es una cuestión biológica, no es una cuestión de carácter. Bueno, pues ustedes pueden darse cuenta que las mismas cosas hoy día, ustedes véanlos con sus familias, las mismas cosas que ustedes pudieron ver en sus padres, en sus abuelos, los pueden ver en ustedes y los pueden ver en las generaciones siguientes, el mismo tipo de problemas. Hay una transmisión, es evidente. Hay una transmisión. No es solamente una cuestión biológica, sino que se transmite incluso pues, el carácter, las formas de pensamiento, todo esto son transmitidas a través de nuestra genética. Así es que, bueno, como podemos ver, el origen del pecado se dio en el cielo, pero el hombre fue contagiado, vamos a llamarlo así, como si el pecado hubiera sido un virus que se originó en el cielo. eh, eh, bueno, pues el pecado fue transmitido a la humanidad, el ser humano fue contagiado de ese pecado de soberbia, de orgullo por Satanás, y de allí pues fue transmitido hacia toda la humanidad de tal manera que pues el mundo entero pues, está lleno de pecado y no hacemos la voluntad de Dios. Dios es humilde, Dios es bueno y no estamos moviéndonos en la voluntad de Dios. El apóstol Pablo lo dijo, todo el ser humano está bajo pecado. Bueno, la siguiente pregunta que hablábamos dice que el aguijón, del pecado eh, eh, es la muerte y que el poder del pecado es la ley. Eh, la pregunta es, bueno, ¿y qué tiene que ver la ley entonces en todo esto? ¿Por qué se estableció la ley? Y aquí viene una parte interesantísima. Al hablar del pecado, tenemos que hablar de la ley. ¿Por qué se estableció la ley? ¿Qué tiene que ver la ley con todo esto? Bueno, eh, pues la, el plan de salvación inició desde ese mismo momento en el que el hombre pecó y que el hombre quedó bajo pecado. Fue necesaria la ley porque recordarán ustedes este pasaje que dice que donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Lo leímos hace poquito, ¿sí? ¿Sí lo recuerdan? Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Sí lo recuerdan o no lo recuerdan? Sí. Si no, les pido que lo vuelvan a leer. Ok. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ah, es por ello que eran necesarios dentro de la ley que hubieran castigos y maldiciones para la desobediencia de la ley. Es por eso necesario que la ley dijera, no hagas esto, no hagas esto, no, para que entonces sí pudiera inculparse, sí pudiera haber una culpa.
Sin ley no hay culpa, hay consecuencias. Pero era necesario crear una culpa. ¿Por qué era necesario crear una culpa? Dice, para que toda la humanidad quedara bajo el juicio de Dios. Era importante que toda la humanidad quedara bajo el juicio de Dios. ¿Por qué era importante que toda la humanidad quedara bajo el juicio de Dios? Para que cuando Dios enviara a su Hijo Jesucristo, entonces su Hijo Jesucristo nos representara a toda la humanidad en la culpa. Que toda la humanidad quedara bajo el juicio de Dios para que una vez que viniera Jesucristo, quitando el pecado del mundo, echando sobre su Hijo Jesucristo el pecado de todo el mundo, toda la culpa fuera sobre una sola persona. Era necesario que toda la humanidad quedara bajo el juicio de Dios. Por eso era necesaria la ley, para que hubiera culpa. ¿Me están siguiendo? Era necesario que hubiera culpa. De esa manera, todos bajo el juicio de Dios, entonces sí funcionaba el plan. El Hijo de Dios, Jesucristo, venía a la tierra. Los pecados de toda la humanidad eran echados sobre uno solo. Dice Juan 1:29. Bueno, ya lo conocen, pero léanlo, por favor. Juan 1:29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, gracias. Entonces dice que el Cordero de Dios, ¿qué hace? Quita el pecado del mundo. ¿Perdona, dijo? Quita Ok. ¿De dónde? del mundo, Del mundo. ¿De los creyentes? del mundo. ¿De la iglesia? No, del mundo. De todos. Del mundo. De todos. Del mundo, ¿cierto? Ok. Sí. ¿Quitó el pecado de quién? De todos. Todo el mundo. Del mundo. Al hablar del mundo está hablando todas las geografías y está hablando todas las edades. De toda la humanidad. Toda la humanidad. Está hablando de todos los tiempos, de todas las épocas, de todos los tiempos y de todas las geografías. Quitó el pecado de el mundo. ¡Pum! Todos. El juicio de Dios sobre el pecado, el día en que Dios hizo juicio sobre el pecado estaba concentrado en una sola persona. ¿Quién? Su Hijo, Jesucristo. No todo el pecado solamente, sino toda la culpa, porque donde no hay ley no se inculpa de pecado, pero ya habiendo ley ya hay culpa. De tal manera que el resultado del juicio es aplicar el castigo correspondiente de la ley a esa persona culpable. Nos dice la palabra de Dios que Dios no tendría por inocente al culpable, no dice a los culpables, sino habría un solo culpable. Jesucristo sería el culpable. De tal manera que de la misma forma en que por un solo representante del ser humano, que fue Adán, entró el pecado y entró la muerte y entró la enfermedad y entró la pobreza y entró la maldición y todo esto entró por un solo representante, que fue Adán, por un solo representante de la humanidad, Jesucristo,
Se quitó el pecado, se quitó la maldición, se quitó la pobreza, se quitó todas las consecuencias de el pecado, como la enfermedad y todo. Un solo hombre, Jesucristo, en sustitución nuestra, fue castigado por todo lo que la ley marcaba que debería de ser castigado quien infringiera la ley. De esa manera, lo que dice la Biblia, que el pecado es una infracción de la ley, ahora se cumple. Toda la ley fue infringida y entonces de todas las edades, con esa ley, se aplicó el castigo sobre una sola persona, sobre Jesucristo. Fue quitado el pecado del mundo. Así es que la redención realizada por Jesús no es solamente que haya perdonado los pecados de unos y a otros no. En realidad, el pecado fue quitado de todo el mundo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el mundo se quedó sin pecados. ¿Ok? El mundo se quedó sin pecados porque todos los pecados fueron quitados, fueron asumidos por una persona y esa persona fue castigada conforme a la ley. Si un solo representante nos metió en el problema, un solo representante nos estaba sacando de él, que es Jesucristo. Ahora, esta redención entonces quedó disponible para toda la humanidad, para todos nosotros, quedó disponible, pero no todo mundo la aprovecha. Y el plan está muy claro. Si alguien puede leer Juan 3, 16 al 18, Juan 3, 16 al 18. Yo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ok, gracias. Dice, Dios amó tanto al mundo que nos dio a su Hijo Jesucristo, ya lo vimos en sustitución nuestra, quitó el pecado, lo asignó en él para que hubiera un solo condenado, un solo castigado, y ese castigo lo asignó en su propio Hijo Jesucristo. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Esta no es la razón de haberlo enviado, sino por el contrario, para que el mundo pudiera ser salvo a través de él. El que en él cree no es condenado. Ok, aquí viene entonces este es el punto. ¿En dónde está la salvación? La salvación está en el creer en lo que él hizo. El que en él cree no es condenado. El que no cree ya estaba condenado desde antes. ¿Ok? No es de que sea condenado por no creer. No, ya estaba condenado antes. Se le está ofreciendo la mano para salvarlo. ¿No la quieres? Bueno, pues te quedas en donde estás. No es de que yo te estoy arrojando, ya estabas allí. Yo te estoy dando la mano para sacarte de allí. Si lo puedes creer, tómate de la mano. Si no lo puedes creer, pues quédate en donde estás. Así es que dice, el que no cree ya estaba condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así es que los pecados de todo el mundo ya fueron quitados, pero la salvación es únicamente para aquellos que lo creen, para aquellos que se toman de esa mano. Quienes no creen, como lo estoy diciendo, ya estaban condenados desde antes, simplemente su situación no cambia. ¿Ok? Eh, entonces el pecado ha sido quitado, los pecados han sido quitados. La ley tenía otro objetivo, si ustedes se recuerdan, dice la palabra, que la ley fue introducida para que el pecado abundara. ¿Ok? Y es que si no había ley, no había inculpación. Entonces, habiendo ley,
la gente se dio cuenta que no podía cumplirla. Entonces, habiendo una ley, no hay como decir, no, pues yo no soy un infractor. No, pues sí eres. Entonces, con la ley empezó a abundar y abundar y abundar y abundar el pecado. Ahora, pero cuando el pecado abundó, dice el apóstol Pablo, en ese momento sobreabundó la gracia. La gracia entonces es la idea de Dios enviando a su Hijo Jesucristo para quitar el pecado, ¡pum! Y entonces eh, eh, es quitada la culpabilidad, es quitada la maldición, las consecuencias, es quitado todo el efecto del pecado en el ser humano. Ahora, entonces podríamos darnos cuenta en este momento ah, que ninguna persona hoy día, ninguna persona sería condenada al fuego eterno del infierno por causa de sus pecados, porque el pecado ya fue quitado. Los pecados ya fueron quitados. Entonces, ninguna persona va a ser condenada debido a sus pecados. Ninguna. Sino que la única razón por la que las personas ahora son condenadas es por no creer en la obra redentora de Jesús. ¿Me están siguiendo? ¿Sí me están siguiendo todos? ¿Sí? Fíjense bien, el pecado fue absorbido, ¡pum! Fue llevado a una sola persona. La ley tuvo ese punto. Inculpar, o sea, generar una culpa. ¿Para qué? Para que cuando viniera el juicio, toda la humanidad estuviera bajo el juicio de Dios y entonces todo ese juicio descargara sobre una sola persona, sobre su hijo. Ok, el pecado ya fue quitado. Si el pecado ya fue quitado, ninguna persona va a ir al infierno debido a sus pecados. La única razón por la que una persona vaya al infierno es por no haber creído en la obra redentora de Jesucristo. Sí, Marquitos. Am, Eso lo tengo muy claro, solo que me entró la duda. Este, Cuando habla del mundo, solamente se refiere a seres humanos, ¿no? Porque si bien tengo entendido que pues, Satanás y sus ángeles, bueno, sus demonios, también pecaron, ¿no? Y también habitan en el mundo. No, ellos, bueno, Bueno, sí pecaron, ¿no? sí pecaron, pero no Ajá. están habitando. O sea, dice la palabra Bueno, de Dios que nosotros tenemos guerra contra principados, demonios, ujú, potestades que habitan en las regiones celestes. ok, Ellos habitan en el segundo cielo, no ujú, en el tercero. Habitan, dice, en regiones celestes. Ajá. que entonces sí nada más quitó el pecado de la humanidad. Quitó el pecado del mundo, el de la humanidad. Así es. Ujú, ok, ya esa era la duda. Ok, good. Ok. eh, entonces entendemos, sigo hablando de esto, el único pecado o la única razón por la que la gente puede ir al infierno es no haber creído en Jesucristo. Entonces, encontramos un punto importantísimo en la gracia. A partir de Jesús para acá, en la gracia tenemos esto. Juan 16:7 al 10. Juan 16 del 7 al 10, si alguien lo puede leer. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Hasta el 10.
Y el 11, sí. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ok, gracias. Muchos cristianos han leído este pasaje y, y no lo han entendido y como que les han enseñado algo incorrecto en este pasaje bíblico porque les han dicho que el Espíritu Santo convence al mundo de sus pecados. Entonces te dicen, el Espíritu Santo te va a convencer de tus pecados. O sea, y acá no dice eso. Lo que dice es que Él convence al mundo de pecado. Uno, ¿ok? Dice, es que el Espíritu Santo va a venir y va a traer convicción de pecados sobre las personas. El Espíritu Santo pone convicción de pecado. Uno, un solo pecado. ¿Cuál es ese pecado? No creer en él. No creer No han en, creído. no creer en Jesús. Vuélvanlo a leer. Quisiera que lo leyeran y ustedes mismos lo vieran. ¿Ok? Dice el verso 8. Léanlo conmigo. Verso 8. Porque les veo la cara de que, ¿cómo? Que espérate, ¿qué me estás hablando? Estás atacando una de mis creencias más, más arraigadas que tengo. A ver, verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y de juicio. Verso 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado que te va a convencer el Espíritu Santo? El que no crean en Creer. Jesús. Para que crean en él. ¿Ok? No haber creído en Él. ¿Cuál es ese pecado? No haber creído en Jesús. Ujú. Fíjense bien. Todos los pecados, ¿qué les sucedió a todos los pecados? Los quitó. Fueron quitados. Fueron quitados de la humanidad. ¿Y a dónde fueron echados? En Jesús. En Jesús. ¿Por qué en Jesús? Se le cargó el pecado de toda la humanidad. ¿Por qué en Jesús? Porque decía que no tendría por inocente al culpable, Porque Ajá. él él es, era el... porque él es el único que no tenía ningún pecado y estaba limpio. No, no necesariamente. O sea, de todas maneras, fue lleno de pecado. Jesús fue lleno de pecado. Todos los pecados del mundo llegaron sobre Él. Porque era el representante de todos nosotros. O sea, una sola persona iba a ser juzgada en sustitución de todos nosotros. Y es tanto el amor de Dios por nosotros que puso a su Hijo en sustitución nuestra. Él, o sea que él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Él tomó el lugar nuestro en sustitución nuestra en el momento del juicio y en el momento del castigo. Sí, así es. ¿Ok? Ok, ahora dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo, fíjense bien, no a la iglesia, no a los cristianos, no a los hijos de Dios, convencerá al mundo de pecado. ¿Cuál es ese pecado? No haber creído en Jesús. ¿Ok? Encontramos entonces que existe un pecado, un pecado, un solo pecado, un solo error, una sola pifia, una sola falla, pero que es mortal. No haber creído en Jesús. Este es el pecado que puede terminar con una persona en el infierno. No haber creído en Jesús. ¿Sí me están siguiendo? En la gracia todo se resume a una sola cosa. No haber creído en Jesús. En el Edén todo se resumía a una sola cosa.
no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. En la gracia todo se resume a algo, no creer en Jesús. Ok. Entendemos entonces, quiero que ustedes vean que la gracia de Dios en Cristo Jesús es la gran respuesta divina, la gran respuesta de Dios al grave problema del pecado en el hombre. Un problema que tenemos en nuestra naturaleza, un problema que nos hace diferentes a la semejanza de Dios desde que nacemos. Desde el momento en el que nacemos ya somos diferentes a la semejanza de Dios porque traemos una naturaleza, la naturaleza de Adán. Entonces, tenemos un grave problema y la gracia es la respuesta de Dios. La gracia es la respuesta de Dios a ese problema que viene en nuestra propia naturaleza, que desde que nacemos, ¿no tenemos culpa de eso? No, pero de lo que hemos hecho, sí, ahí está. Pero Jesús quitó la culpa. Jesús quitó todo ello y si tú lo crees, entonces tú ya no tienes culpa, ni maldición, ni consecuencias, ni enfermedad, ni nada por el estilo. Ok. ¿Cómo resolver el asunto entonces ahora? Ya se resolvió el asunto de la culpa, ya se resolvió el asunto de la condenación, ya se resolvió el asunto de las consecuencias del pecado, pero el que todavía no se resuelve es el asunto de la naturaleza. ¿Sí? Hasta ahorita en lo que yo les he venido hablando, ya vimos la solución divina, ya vimos esa solución a el problema de la maldición, de la culpa, de la condenación, a las consecuencias. Ya vimos cómo lo resolvió Dios. Lo resolvió maravillosamente, magistralmente. Ahora, ¿y la naturaleza? Porque seguimos naciendo con un problema. Seguimos teniendo una naturaleza mala, una naturaleza caída. ¿Cómo resolver ese problema? Bueno, Jesús lo dijo así. Marcos, capítulo 1, verso 14 y 15. ¿Alguien? Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ok, gracias, Vianey. Ok, ahora ya vimos, Vianey, a ver, te voy a agarrar a ti y me vas a contestar, ¿sale? A ver, Vianey, ya vimos que creer es suficiente para librarnos de la condenación eterna. ¿Ok? Creer es suficiente para no tener condenación eterna. Entonces, ¿por qué Jesús dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio? ¿El arrepentimiento qué? O sea, a ver, entonces, ¿en la ecuación hay hay algo más? ¿No es suficiente con creer para ser libres de la condenación? ¿No es suficiente con creer? Pues el arrepentimiento es un cambio de dirección, ¿no? Está bien, pero ¿por qué? O sea, el asunto es, otra vez, ¿no es suficiente con creer para ser libre de la condenación del pecado? Sí, pues aquí lo dice, ¿no? Haber creído en Jesús es suficiente. Y entonces, ¿para qué arrepentimiento? Pues si creemos en su palabra, pues ahí está el cambio de dirección, ¿no? A través de la palabra que en el evangelio, ¿no? Las buenas nuevas, las... ¿No se refiere a que nos arrepintamos de lo que somos? De nuestra naturaleza, No sí, yo habla de también creo. identidad. Ok, es que nuevamente les digo, el problema de la condenación ya está resuelto, ya lo vieron, ¿verdad? El problema de la culpa, el problema de las consecuencias y el problema de la condenación está resuelto.
Lo vimos, Jesucristo lo resolvió. Ahora, pero el problema de la naturaleza todavía no. O sea, nacemos con una naturaleza caída, con la naturaleza heredada de Adán. Ese problema ahí sigue. Ah, también de ese problema se encargó el Señor. La gracia también contempla un plan para resolver ese problema. Entonces, aquí vemos el plan completo para resolver los dos problemas. ¿Ok? El problema de la condenación ya está, pero el problema de la naturaleza es arrepentirse. Arrepentirse. Como les he comentado, eh, muchas personas cuando ven arrepentirse, siempre hablan arrepentirse de sus pecados, es decir, arrepentirse de lo que han hecho. Pero una persona que se arrepiente de lo que ha hecho, lo va a volver a hacer, aunque se arrepienta sinceramente. Y aquí viene toda la jerga religiosa. Es que su arrepentimiento no fue genuino. Es que su arrepentimiento no fue de corazón. Es que no se arrepintió de a de veras. Por eso lo volvió a hacer. Es que no es un arrepentimiento verdadero. La religión siempre saca todas esas tipos de cosas. O sea, una persona se pudo haber arrepentido genuinamente, sinceramente, lloró por lo que hizo, pero lo va a volver a hacer porque es su naturaleza, porque está dentro de él. O sea, un alacrán pues encaja la cola y le encaja el veneno al que se le ponga enfrente, porque es su naturaleza. Y tú lo puedes regañar y le dices, no lo hagas, ya mataste a uno, ya mataste a dos, ya, oye, ¿qué onda? No lo vuelvas a hacer. Y puede llorar y decir, sí, me arrepiento, sí, es que no sé por qué lo hice, sí, Y puede llorar, puede arrepentirse, pero lo va a volver a hacer. Es su naturaleza. ¿No? El que es mentiroso va a volver a mentir porque pues, es su naturaleza. El que es mujeriego, pues va a volver allí porque pues, es su naturaleza. El que es enojón y gritón, pues va a volver a gritar y va a volver a ser furioso y va a volver a romper cosas, porque es su naturaleza. Así de sencillo, o sea, y se puede arrepentir 10 veces, y puede ser genuino, y puede verdaderamente estar dolido de lo que hizo, pero de todas maneras lo va a volver a hacer. Es su naturaleza. ¿De qué nos arrepentimos? Ese es el asunto interesante. El arrepentimiento está en lo que somos, no en lo que hemos hecho, sino en lo que somos. Es aceptar que lo que soy es muy diferente de lo que Dios quiere que sea. Es decirle a Dios, Dios, pues aquí estoy, esto soy, soy un gritón, soy un enojón, soy, ¿qué quieren ponerle ahí? Un mentiroso, soy un chismoso, soy, no sé qué quieran ponerle, o sea, esto es lo que soy, y qué mala onda que soy esto, quisiera ser diferente, ¿puedes hacer algo con esto? El arrepentimiento es el fundamento de una transformación. Ah, es lo que puede hacer que una persona sea transformado. Eh, el Señor nos dio a su Espíritu Santo para podernos ser transformados, dice la palabra, de gloria en gloria. Ir siendo transformados, nuestra naturaleza siendo transformada hacia la imagen de Dios.
Dice la palabra que a los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no ser nombrados, no ser titulados hijos de Dios, sino ser hechos. Es un tiempo, es un proceso, es algo que se va dando. Vamos siendo transformados de gloria en gloria. Este es el único proceso que yo veo verdaderamente que Dios hace. Muchos asignan a Dios procesos de mal y procesos de dolor y procesos de castigo y procesos de no sé cuántas cosas. El único proceso bíblico que yo veo es el proceso de santificación, que es el Espíritu Santo actuando de nosotros, llevándonos de gloria en gloria a través de arrepentimiento. Por eso dice, arrepiéntanse y crean. ¿Cómo se resuelve el problema integral del pecado en la gracia? Esta es la respuesta de Dios al pecado. La gracia es la respuesta de Dios al pecado. ¿Cómo se resuelve el problema del pecado integralmente? Dos cosas, arrepentimiento y creer. Ujú. Creer es suficiente para evitar la condenación. Creer es suficiente para quitar la culpa. Creer es suficiente para quitar las consecuencias del pecado. El reo que estaba junto a Jesús, ese simplemente dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él creyó y listo. Ni chance tuvo de transformación. ¿Qué chance iba a tener? Le quedaban 10 minutos de vida. Le quedaban 5 minutos de vida. No sé cuánto le quedaba de vida a ese cuate. Eh, eh, Así es que arrepiéntete. ¿Qué me arrepiento? O sea, te quedan 10 minutos de vida. ¿Qué te vas a transformar? Cambia de vida. Tengo 10 minutos, tengo 5 minutos de vida. Creer es suficiente para quitar la condenación y las consecuencias, pero arrepentimiento es necesario para cambiar esa naturaleza y poder llevar la naturaleza de Dios. Y entonces se resuelve integralmente el problema del pecado, porque entonces la probabilidad de pifia cada vez es menor y menor y menor, porque estamos llevando ya la naturaleza de Dios en nosotros. ¿Me están siguiendo? Sí. Ah, así es que ustedes se pueden dar cuenta que Dios es realmente el que se encargó de resolver el problema más importante del ser humano, que se llamaba pecado. ¿Cuál es nuestra parte como seres humanos en este proceso que Dios ideó? Dos cosas. Arrepiéntanse y crean en las buenas noticias y crean en el Evangelio. Wow. Así es que bueno, ahí está. Ahí les dejo todo esto. Estoy abierto para preguntas, comentarios. Denle. ¿Nadie? Rubén, entonces si nosotros hemos creído, ya no hay culpa. No, no hay Ok, ninguna culpa. La culpa ha sido quitada, la culpa está sobre Jesús. ok. Y otra duda que yo tengo es, por ejemplo, Adán y Eva también tuvieron culpa. Entonces, ¿también ellos creyeron o ellos? Porque en el momento en que Dios les dice cómo sabían que estaban desnudos y que ellos se cubrieron, fue porque tenían culpa. Fue porque ellos tuvieron un criterio propio y en ese criterio propio ellos vieron que estar desnudos era malo. Ah, ok, pero no era. Hasta antes, si tú te fijas,
lo dice en Génesis 2, último versículo de Génesis 2, dice, y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Ajá, sí. Es el último versículo del capítulo 2, dice, y estaban ellos desnudos y no se avergonzaban. Pero una vez que ellos tuvieron criterio propio, se avergonzaron de su desnudez y la consideraron mala. Por lo tanto, se cubrieron. Así es que esta fue la manera en la que Dios los vio. Dijo, pues, ¿quién les dijo que eso estaba mal? ¿Quién les dijo? Ok, sí, ya. Ok, Sí. gracias. Sí, Bueno, sí. Goyita. Este, cuando habla de la naturaleza caída, se refiere también a lo que es la iniquidad, La iniquidad es eso, es es nuestra la naturaleza desintegración de caída. Dios. La Mm, naturaleza, o sea, es es el pecado que nosotros hemos heredado de nuestros padres. Es la herencia maldita de pecado en nosotros. Es lo que nos hace diferentes de Dios. Ah, eso se llama iniquidad. ¿Sí? O sea, Dios es generoso, ¿no? Y de repente yo soy tacaño. Eso, eso es iniquidad. ¿Sí? En un punto así, para que lo entendamos, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Quedó clarito? Sí, Sí, Rodrigo. Yo voy a hacer a lo mejor una pregunta muy tonta. ¿Se puede descreer? O sea, creer en Jesús y después decir, no, no creí, o no creíste en serio. O sea, no sé. No, por ejemplo, en mi caso, que yo creí y después, todas las cosas que viví, dije, no, pues dejé de ir a la congre y todo, me dejé de congregar. O sea, ¿se cree una sola vez o se puede descreer? No sé, no sé, a lo mejor no lo estoy diciendo bien. No, no, no es una pregunta tonta, es una muy buena pregunta. Mira, fíjate que dice la palabra de Dios que hay algunas cosas equivocadas que nosotros hacemos eh, con respecto a la relación que nosotros tenemos con el Espíritu Santo. Por ejemplo, dice que no le resistamos, número uno, pero también dice que no apaguemos el fuego eh, eh, del Espíritu. Entonces, muchos cristianos, de repente, en vez de que el fuego lo mantengan dentro de ellos, lo van apagando, se van resistiendo al mover del Espíritu Santo, y entonces la fe que iba en crecimiento, de repente empieza a decrecer. En la parábola del sembrador, Rodrigo, tú podrás encontrar que la semilla fue sembrada en diferentes tipos de territorios. Eh, Dice que fue sembrada sobre pavimento y entonces pues ahí fácilmente pues, no germinó nada, llegó las aves, se la comieron y se la llevaron, pero parte cayó, dice, sobre pedregales y entonces entró, germinó, pero no teniendo profundidad, o sea, no teniendo permanencia, no echando raíces, se secó. Creo que ese es el caso que tú estás mencionando. No echar raíces, no penetrar, no recibir del Señor la savia, el agua, la bendición de Dios, y se secó. Otro cayó, dice, sobre eh, ah, campo fértil. no, la otra cayó en medio de otras plantas, eh, Espinos, ¿no? de espinos, cardos, todo esto. Y entonces empezó a crecer esta planta, germinó y todo, empezó a crecer, pero fue ahogada. O sea, no tuvo espacio
las muchas actividades, las muchas cosas, les dieron prioridades a todas las demás cosas menos a Dios y se ahogó y ya no pudo. O sea, llegó la semilla, sí. Produjo, empezó a producir, empezó a crecer, pero se ahogó porque no se le abrió espacio, no le quisieron abrir el espacio. La única que pudo dar fruto es la que cayó en una buena tierra y entonces echó raíces, no fue ahogada por todas las actividades y por todas las cosas alrededor, sino que echó frutos, echó raíces, permaneció y creció. Así es que la fe puede tener un crecimiento y luego apagarse. Sí, 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 la fe de las personas muchas veces es así. Jesús lo dijo en esa parábola del sembrador y es un error nuestro cuando nosotros, en lugar de avivar el fuego del Espíritu que nos ha sido dado, nosotros, por el contrario, lo enfriamos, ¿no? Cuando nos resistimos al Espíritu Santo en vez de fluir en él, cuando en lugar de seguir buscando a Dios estamos buscando otras cosas. Sí, ahí está. Pero aquí está la gracia y misericordia de Dios que tú tienes una nueva oportunidad. ¿La aprovecharás? Espero que sí. No, sí, de hecho, luego a veces me he parado a orar de madrugada y bueno, una vez o dos veces lo hice y, y sí me habló Dios fuerte y por eso preguntaba lo de la otra vez, de lo de cuando empezaban los cursos de la Aviva la Economía, algo así, porque ahí me dijo algo muy fuerte, ¿no? Que lo que es para el César. Y luego la de que a Jesús le cobraron impuesto y mandó a Pedro a sacar de un pescado para su impuesto. Entonces yo dije, pues ojalá y a ver si puedo descubrir algo por ahí para hacerle así. Ok. Sí, bueno, también les comento esto. Estamos llegando al final de esta parte de esta serie de qué dice la Biblia acerca de los jueves. Voy a terminarla con el mes de octubre. Eh, y en noviembre voy a iniciar a hablar a todos acerca de la cuestión de finanzas, economía y todo de acuerdo a la palabra de Dios. Veo que es un problema generalizado entre muchos cristianos y entonces creo que va a ser bastante bueno poder hablarles a ustedes de esta cuestión financiera, economía, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Mm? Así es que, bueno, es un tema largo aquel, sí. Bueno, ¿tienen alguna duda respecto a esto? No. ¿No? Ok. Bueno, pues entonces vámonos. Que Dios les bendiga muchísimo. Que nadie les diga pecadores porque todo el pecado fue quitado ya por Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Bye bye. Chao. Buenas Buenas noches. noches, Buenas noches a adiós. todos. Bye bye.